Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en R Días Sin Secreto les quiero hablar de algo que no he visto muchos videos, así que se los voy a explicar porque es muy importante para alargar la vida útil de su reja o portón cuando trabajamos con este tipo de caño, tubo, estructural, como quieran llamarle. Siempre que trabajen con este tipo de material, yo ahora les voy a mostrar otras rejas, otras opciones, con malla, con chapa, siempre del lado inferior háganle unas pequeñas perforaciones, como les voy a mostrar ahora, de 3 o 4 milímetros. ¿Para qué? Para que el agua que se acumule con la lluvia pueda drenar y no se pique, no se oxide internamente el caño. Es un problema que he visto en muchas rejas que no he colocado yo. He llegado a inclusive a hacer la perforación y salir agua, brotar agua. Así que ahora les voy a mostrar y después les muestro en algunos tipos distintos de reja y por qué se produce esto. Listo, como pudieron ver con esas dos pequeñas perforaciones de 4 milímetros en la parte inferior del caño, vamos a prevenir lo que yo les decía. ¿Qué pasa? Por más que nosotros soldemos perfectamente, siempre un poro va a quedar y a lo largo del tiempo la lluvia nos hace acumular agua adentro y entonces queda el agua adentro y por supuesto que nos va a oxidar muchísimo más rápido nuestra reja. Ahora les voy a mostrar en otro tipo de portones que justo hoy estaba lloviendo y lo que pasa. Fíjense por ejemplo este portón de chapa, que es el portón de entrada del taller, tiene muchos lugares que se puede meter el agua, los remaches, las uniones, entonces siempre es conveniente hacer lo que yo les digo, la perforación. Inclusive miren ahí descubro que de soldadura le quedó un poro y quedó una perforación, pero como estaba hecha las perforaciones abajo no tenemos problemas. ¿Qué pasa? Cuando el agua viene y pega continuamente, siempre una pequeña filtración hay y se mete adentro. Entonces haciendo lo que yo les decía, evitamos que se junte agua y por lo tanto prolongamos la vida útil de la reja muy significativamente. ¿Ven? En este tipo de rejas que tienen mucho lugar para acumular agua, es importante hacer las perforaciones como yo decía. Ven, en este tipo de portones también, que están hechos con barrotes y abajo tiene caño, es conveniente hacer lo mismo que les estaba explicando. Y acá tenemos exageradamente lo que pasa si no tenemos en cuenta ese detalle. Ven como este portón que ya está para descartar, está totalmente corroído en su parte inferior. ¿Ven? Se fue picando y ya prácticamente el parante inferior no existe. Bien, vieron más que nada en la que les mostré de malla, que la de malla siempre usemos un caño. Yo ya les expliqué cómo armar. Normalmente se arma así y a veces se le pone una planchuela tipo sándwich. Ahí también puede juntar agua, así que ahí pueden hacerle también o un canalcito abajo a la planchuela o una perforación también que pase todo el caño para evitar problemas de corrosión. Como pudieron ver, es algo muy sencillo, pero que les va a ser muy útil. Imagínense un caño como este, lleno de agua, cómo le va a reducir la vida útil al oxidarse desde adentro y destruirse prácticamente, gastarse, que es lo que pasa muy comúnmente. Otra cosa también que daña mucho es la orina de los perros, pero bueno, eso ya es otro tema, por más que la protejamos, siempre lo van a dañar.